ánimo. Vamos a iniciar la semana, vamos a tener poco tiempo porque salimos a Washington, salimos creo que como a las 10:30 de la mañana y tenemos que irnos antes, de modo que comenzamos como todos los lunes con Ricardo Sheffield en la sección de quién es quién en los precios y posteriormente Diego Prieto va a dar a conocer lo que se está haciendo de rescate arqueológico en todo el tramo del Tren Maya, que es muy importante el rescatar, el mejorar las antiguas ciudades mayas, que son joyas artísticas, culturales, los sitios arqueológicos, para que los visitantes nacionales, extranjeros, pues puedan admirar la belleza, el esplendor artístico, cultural de toda la región, de la zona del mundo maya. Esto a la par que se construye el tren que va a comunicar toda esa región, ciudades antiguas, mayas, y ciudades nuevas del sureste. Entonces, vamos primero con Ricardo, por favor. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de los combustibles? 22 pesos el litro la gasolina regular, 23.93 por litro la premium, 23.32 el diésel, 100% de incentivo en esta semana a los combustibles, y el 7 de julio como fecha de corte la mezcla mexicana de petróleo, $96.53 de dólar el barril. Las tres marcas que la semana pasada fueron aliados de los consumidores y dieron más económico fue Total, G500 y Orsan, y las tres que dieron más caras fue Winstar, ACT. El proyecto Tren Maya Simincac ha representado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia la oportunidad de llevar a cabo la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia. Además, este importante proyecto del Gobierno de México considera una inversión para la investigación, conservación y mejora de las zonas arqueológicas vinculadas a su ruta, en el marco del proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa y la construcción de centros de atención a visitantes, CADVIS. La antigua ciudad maya de Palenque, patrimonio mundial, es la zona en que iniciaron ya las obras, de tal manera que llevamos un 45% de avance en la construcción del Centro de Atención a Visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios al visitante.
En el interior de la zona se trabaja en otras mejoras, como los nuevos servicios sanitarios. Obras que han implicado un salvamento arqueológico para garantizar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada y que ha dado como resultado hallazgos sin precedente. Se fueron descubriendo una gran cantidad de objetos de piedra, logrando recuperar navajillas de obsidiana y pedernal, que nos llevan a presumir el hallazgo del primer taller de lítica de Palenque, en que los mayas de esta ciudad, entre los años 600 al 850 de nuestra era, labraban sus herramientas para la caza, la alimentación o hasta para el sacrificio. Piezas únicas que se encuentran en un proceso de limpieza y registro para su posterior investigación. Lo interesante es que en el edificio hemos encontrado abundante, muchísima evidencia que está relacionada con la producción lítica. Y tenemos toda la cadena operativa de producción. Es la primera vez que se detecta este tipo de evidencia para el sitio. Durante mucho tiempo en los conjuntos habitacionales es una cantidad sin precedentes de la talla lítica, y que nos habla que este edificio desde su funcionamiento tuvo esa intención. Aquí tenemos miles de lascas, es decir, ahorita ya los artefactos ya superan los 2000. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso es de que tenemos todo este tipo de materiales acá y ya andamos seleccionando cuáles son navajillas, cuáles son preformas, cuáles son lascas secundarias, lascas terciarias, y todo eso va a una base de datos. Otro importante hallazgo es la osamenta de una mujer, que entre otras características presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, además de ser una oportunidad única de investigación para entender de mejor manera el rol de la mujer en la sociedad maya de su época. Se trata de una mujer, también por el estilo cerámico, que debió de haber vivido aquí entre el 800 y el 850 después de Cristo, ya en las últimas etapas, ¿no?, de ocupación de la ciudad. Entonces, bueno, en este caso, pues sí, ¿no?, hay como varios elementos para suponer que es un entierro bastante especial de alguien importante, tal vez para el grupo, ¿no?, de los que hacían esta actividad de la lítica. Entonces debieron de haber tenido un instrumental elaborado pues en piedra, elaborado con huesos o astas, ¿no?, huesos de animal, astas de venados, y con eso debieron haber trabajado, ¿no?, con toda delicadeza. Los trabajos de investigación arqueológica se desarrollan también en distintos puntos de la zona, algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, en donde se llevan a cabo estudios nuevos y liberación de estructuras, como sucede en el llamado Grupo 4, espacio que se trabaja junto con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo, que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante urbe para los antiguos mayas. Hemos encontrado alrededor de 70 individuos, como en 46 sepulturas diferentes, distribuidos alrededor de estos dos edificios en un área muy pequeña, ¿no? Es la primera vez que podemos estar seguros de la existencia de un cementerio, pero nunca hemos encontrado tal cantidad de individuos asociados indiscutiblemente a la presencia de otros dos personajes importantes. Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguardia y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque para cumplir con la encomienda y compromiso del estudio, cuidado y recuperación del patrimonio cultural y la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación, al tiempo que se favorece el bienestar y desarrollo social del sureste mexicano y la península de Yucatán. Mikpita en la Palenque, la caña.
¿Es cuánto? Faltan videos. Tren Maya, reporte de avances, 11 de julio de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción de pasos superiores ferroviarios, los cuales garantizarán la conectividad de las comunidades para que mantengan sus actividades cotidianas. En Tenosique, Tabasco, continúan los trabajos en ambos lados del río Usumacinta para la cimentación de las bases que darán soporte al paso del tren en el puente de Boca del Cerro, el cual tendrá una longitud de 220 metros. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en el municipio de Geselchacán, Campeche, continúan los trabajos para comenzar la movilización y colocación de rieles. En esa zona también se cuenta ya con más de 85,000 durmientes, con los cuales avanza el armado de vía. Cada durmiente tiene un peso aproximado de 350 kilogramos. También sigue la construcción de un paso de fauna tipo puente, que servirá para que las especies endémicas crucen libremente y se conserve el ecosistema. En el tramo 3, en las inmediaciones de la localidad de Mulchechén, municipio de Canacín, en Yucatán, avanzan los trabajos de terraplén, mientras que en el poblado Tella, también en Canacín, se realizan excavaciones para el salvamento arqueológico. En el tramo 4, en el municipio de Humán, Yucatán, continúa la fabricación de durmientes en sus 2 líneas de producción. Hasta el momento se generan 12,000 piezas cada semana. Ya son más de 114,000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 55%. Se concluyó la colocación del geocompuesto en la taguía Aguas Arriba, que con su impermeabilidad garantizará junto con los túneles 1 y 2 el desvío del cauce del río Baluarte en época de lluvias. En la zona de captación del túnel 3 se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como revestimiento con un equipo denominado Jumbo. En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la cortina. Continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica en la taguía Aguas Abajo. En el canal de llamada del vertedor 1 se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como la colocación de acero de refuerzo y concreto en canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2 se llevan a cabo trabajos de colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha, se han generado 3.938 empleos en la construcción de la presa. Ahora sí. Ustedes 3, 4, 5, 6. Ahí quedamos. A ver si nos alcanza el tiempo. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de la revista Proceso. Preguntarle, primero lo que tiene que ver con el tema de la reunión que va a tener con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sabemos que va a tratar temas de migración, también el plan antiinflacionario, pero también en materia de seguridad. Preguntarle, pues en mucho tiempo las posturas de ambos países se mantenían en acusaciones de decir que México era quien distribuía, vendía drogas, y México respondía que era Estados Unidos quien armaba a los grupos delincuenciales, precisamente para que tuvieran ese poder en territorio nacional. ¿Cuál será la postura de México en torno a esta situación? Sobre todo también lo que tiene que ver con el tema de la intervención que han tenido en otras administraciones o en anteriores años las agencias internacionales de seguridad, el tema de armas, el tema de drogas, ¿cómo lo van a abordar? Bueno, en general es una reunión para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Ese es el propósito. Y hay temas bilaterales como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo, no solo
en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica. Vamos también a tratar el tema inflacionario. Es un asunto mundial y podemos cerrar filas, trabajar de común acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México, también con medidas bilaterales. Ese es otro tema. Lo de seguridad seguramente también se va a abordar. Es muy buena la relación que se tiene con el gobierno, siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía. Han cambiado las cosas, como tú lo señalas. Antes existía el llamado Plan Mérida. Entonces se violaba nuestra soberanía, como sucedió cuando de manera deliberada en un programa llamado Rápido y Furioso se permitió la entrada de armas de Estados Unidos. Esto en un acuerdo entre los gobiernos, y esas armas causaron daño, pérdidas de vidas humanas. Eso ya no se permite. Hay cooperación, pero se respeta la soberanía de nuestro país, y así lo ha entendido el presidente Biden. Eso tenemos que reconocerlo y agradecerlo, de modo que no tenemos ningún problema, y espero que el resultado sea bueno para nuestros pueblos. Es muy importante mantener una buena relación con nuestros vecinos, mantener una política de buena vecindad. Nos unen historia, nos une una frontera de 3.180 kilómetros, nos une el tratado comercial y tenemos una relación económica muy importante. Somos segundos socios de Estados Unidos en el mundo, segundo socio comercial. Primer socio que tienen ellos es Canadá y el segundo es México. Estamos hablando de un intercambio comercial constante, permanente, y además, por la crisis económica actual, por la inflación, México es un país con muchas oportunidades para la inversión, y ya se está viendo que está llegando mucha inversión extranjera a México, como nunca, y se están pues fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. En este respeto a la soberanía que se está manteniendo o que se está buscando desde esta administración, ¿se pedirá que ya no intervengan agencias como la DEA en la tarea que le corresponde a México en cuanto a seguridad? Siguen interviniendo, nada más que ya hay una ley
hay un marco legal que se ha respetado, que se establece en esa legalidad cuántos agentes pueden estar en México, los informes que tienen que estar rindiendo a nuestro país y que pues no pueden actuar por su cuenta ni ordenar lo que el gobierno independiente, soberano de México lleva a cabo en materia de política de seguridad, porque antes intervenían en operaciones de combate a la delincuencia, tanto en labores de inteligencia como en operativos. Una vez hasta el embajador de Estados Unidos llegó a opinar luego de la detención, la captura, el asesinato de un grupo de presuntos delincuentes en Morelos, de que ellos cooperaban con la Marina porque no le tenían confianza al ejército mexicano. Yo era opositor en ese entonces y protesté. Ahí debe estar en mi Face, a lo mejor lo encuentran. Era embajador un señor de apellido hispano, cuando Calderón, Pascual, sí, y fue cuando en un enfrentamiento asesinaron a este señor Beltrán. En ese entonces. Si lo buscan, pues por ahí lo van a encontrar. Entonces, eso ya no sucede. Y es muy respetuoso el presidente Biden. Siempre habla de que el trato entre México y Estados Unidos debe darse en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía. Y así lo hacen otros funcionarios. Inclusive acaba de estar el secretario de Marina del gobierno de Estados Unidos. Visitó México, estuvo 2, 3 días, estuvo en Veracruz con el almirante Ojeda y hay una relación permanente, estrecha, de cooperación y de respeto. Presidente, finalmente sobre este tema, bueno, ya pasaron parte de la agenda que va a tener, solo un día, no se incluye entonces reuniones con empresarios mexicanos, como se había solicitado tal vez en un principio, y preguntar también cómo se definió o si se definió la agenda entre las doctoras Jill Jacobs y también la doctora Gutiérrez Müller en esta agenda en Estados Unidos. Sí, de acuerdo al programa, mañana llegamos a la Casa Blanca. Antes tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris. Estamos con ella alrededor de 1 hora y media y luego en la Casa Blanca ya en pareja con nuestras esposas nos encontramos con el presidente Biden, con su esposa, me acompaña Beatriz
pues ahí platicamos un momento, convivimos un momento y ellas tienen una agenda, van a una biblioteca, la esposa del presidente Biden es maestra y eso es lo que las identifica, lo de los libros, la enseñanza, la investigación. Y ya nosotros nos quedamos ahí en la Casa Blanca tratando asuntos. Y ya luego por la tarde yo tengo actividades, voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt, que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y nos trató con mucho respeto. En ese entonces que él era presidente de Estados Unidos, era presidente de México el general Lázaro Cárdenas, fue cuando se expropió el petróleo y actuó con respeto a nuestra soberanía. Y luego, pues él continuó y se declaró la guerra a los países del eje, a Alemania, a Italia, a Japón. Decidió Estados Unidos participar en la guerra y a los 5 o 6 meses México hizo lo propio, hubo una alianza. Ya no estaba el presidente Cárdenas, era el presidente Ávila Camacho, pero por la guerra el presidente Ávila Camacho le pidió al expresidente Cárdenas que se hiciera cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea que regresó. Y estaba el presidente Roosevelt y se llegaron a acuerdos muy importantes. Incluso vino de visita el presidente Roosevelt en 1943, estuvo en Monterrey, Nuevo León. Habían pasado pues más de 30 años que no se veían presidentes de México y de Estados Unidos, desde Porfirio Díaz y Taft, que se encontraron en la frontera. El segundo encuentro fue ese, entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt. Entonces, voy a estar en un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles, de la igualdad, el doctor Martin Luther King. Voy a estar también en su monumento para rendir homenaje. Esto mañana por la tarde. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos. ¿Mande? ¿De su gabinete quién lo acompaña? Del gabinete va la secretaria de Economía, no puede estar el secretario de Hacienda porque se está recuperando de COVID y además le deseamos que se termine de recuperar. Mandamos y le dejamos un abrazo a Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Agricultura, porque vamos a tratar temas que tienen que ver con el sector agropecuario, y va a estar Francisco Garduño de Migración y desde luego el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard. Gracias. Los empresarios que le acompañan, ¿cuáles son? Es una reunión que organizan los empresarios de México con sus instituciones, con sus asociaciones. Sí, el Consejo Coordinador Empresarial, así es, y otros empresarios. Ellos hicieron la invitación. ¿Entre ellos va Carlos Slim también? Tengo entendido que sí. Ah. ¿Cuántos son? ¿Cuántos empresarios? No sé más, es que ellos invitaron. Sí, y ¿mande? La reunión es solo con usted, no estará el presidente Biden. Sí, y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Gracias, presidente. En un segundo tema, tiene que ver con lo que se presentó la semana pasada y tiene que ver con la situación de la denuncia que se presenta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República por parte de la UIF. Primero, bueno, pues hubo respuesta por parte del exmandatario mexicano, pues muy solemne, diciendo que pues él confía en las instituciones mexicanas y también confía o bueno, asegura que su patrimonio es legal. Preguntarle en una primera instancia eso, si se solicitará también información o datos a la Fiscalía General de la República, si será llamado a declarar nuestro país, sobre todo porque sabemos que bueno, pues él las últimas imágenes que hemos visto es que está en España y que además bueno, pues no la pasa nada mal. Preguntarle sobre esta situación, esta respuesta que hace el expresidente y bueno, pues también porque no solamente se habló de estas operaciones que se hicieron en transferencias internacionales, sino por ejemplo con señalamientos que se le han hecho por los casos, por ejemplo, como el de Odebrecht, como casos que se han tenido también irregularidades en OHL y algunas otras situaciones en las que pues está envuelto el expresidente Peña Nieto. Yo quiero aclarar que desde que tomé posesión, lo digo y parece que no se internaliza, el planteamiento nuestro es no perseguir a nadie. Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción, se nos castigara, que el juicio a los expresidentes se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta. Incluso dije que yo iba a votar en contra de esa consulta porque yo estoy pensando más hacia adelante. No es mi fuerte la venganza. Y siento que lo mejor es prevenir. La justicia no solo es castigar, la justicia también es prevenir que no se cometan delitos. Y esto requiere de la participación de todos. Lo dije en mi acto de toma de posición, así con estas palabras o de manera similar, parecido. Entonces, hubo una consulta, sí, millones de mexicanos dijeron que se inicien los procesos de investigación, pero no participaron suficientes ciudadanos, no fue vinculatoria la consulta. Entonces, ya nosotros
no vamos a presentar denuncias. Este asunto que se dio a conocer hace unos días es porque había ese antecedente y cuando me preguntan, pues yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada. Por eso se da a conocer de que como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en Hacienda, son notificadas por los bancos a Inteligencia Financiera. Yo una vez comenté que en el 2012 me pagaron creo que 50,000 pesos mensuales durante el tiempo que fui candidato, 6 meses, y me dieron un cheque de 300,000 y fui al banco para que me pagaran y tardaron en pagarme como 3 meses, porque estaba yo en la lista de las personas, se llama políticamente expuestas. Entonces, cuando Pablo Gómez me dice que existe esa investigación, ese antecedente, como me lo planteaba el licenciado Nieto, Santiago Nieto, yo les decía a la Fiscalía, a todos, porque lo tenemos que hacer de esa manera por cuestiones de principios, de convicción. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos, de acuerdos. Entonces quisieran que nosotros ocultáramos información para que salga el Reforma o el Universal o el Proceso a decir, se está protegiendo a el expresidente Peña Nieto. No, nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo. Yo hasta públicamente le agradecí, y eso lo digo a los 4 vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte, al licenciado Peña Nieto, porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial. Fueron a verlo los que se sentían dueños de México para pedirle que
se unieran en contra mía. Primero, para decirle que declinara MIT por Anaya y que se unieran todos en contra mía, como lo hicieron en el 2000, cuando nos robaron la presidencia. 2006, que se unieron los mismos gobernadores de un partido con el gobierno del presidente Fox. ¿No se acuerdan de que el presidente Fox, esto para los jóvenes, pues, y también para los adultos, pero hay algunos adultos que padecen de amnesia, no quieren recordar esas cosas. ¿Se acuerdan que el presidente Fox, que decidió que por ningún motivo iba yo a llegar a la presidencia, pues fue el que me fabricó el delito de desafuero para que no apareciera mi nombre en la boleta, y luego se unieron todos? Mandó el presidente Fox, entre otras cosas, a un secretario a cada estado, y al que era secretario de Comunicación, Cerizola, lo mandó a Tamaulipas, y junto con el gobernador Hernández, que por cierto está preso, porque estos son hasta malagradecidos, pues, chuecos, un poco lo que hace Calderón, que no habla de García Luna. Así son. Bueno, en ese entonces hay pruebas, llamadas telefónicas, en donde le habla Cerizola a Hernández y le dice: oye, muchas gracias, hasta te pasaste, y riéndose. Al día siguiente de la elección del 2006. Y también la maestra Elbester le habló a ese gobernador y al gobernador de Coahuila y a otros al mediodía de la elección para decirles: ya hay que actuar. Pues todo esto consta en llamadas, hay pruebas. Y es que justo lo que... Luego el mismo presidente Fox lo declaró, lo aceptó, diciendo: claro que cargué los dados, así, de manera cínica. Fíjense, quien había llegado por un movimiento democrático para sacar a un partido de Los Pinos, entonces se convierte en un traidor a la democracia. Eso mismo pasa después, que Calderón ayuda a el partido que los había ayudado en el sexenio anterior. O sea, se devolvieron el favor. En el 2006
un partido ayudó al partido de Fox y de Calderón. Y en la siguiente elección, ese partido, el propio Fox llamó a votar, no por su partido, llamó a votar por el partido del presidente Peña. Todo esto para los jóvenes, pues. Entonces, cuando la elección del 2018 buscan legalizar esa alianza, unirse en contra de nosotros, con lo mismo de que era yo un peligro para México, realmente para sus intereses y privilegios. Entonces van con el presidente Peña y le ofrecen que se diera una alianza declinando MIT. Y el presidente Peña dijo no. Y luego, ya desesperados, porque no levantaban, el Reforma hacía encuestas en donde me ganaba Anaya casi 2-1. Ya ven cómo es el Reforma de profesional, de objetivo. Además independiente. Cuando vieron de que no levantaba ni uno ni otro, van de nuevo a ver a Peña y lo que ofrecen es la declinación de Anaya, pensando que como MIT era del PRI y lo habían apoyado Videgaray y Peña, pues iba a aceptar el acuerdo. Y el presidente Peña dijo no. Entonces eso se lo reconocí en el Congreso, públicamente, porque un presidente que se mete, por muy debilitado que esté, daña. Y pues a mí me dañaron, no a mí solo, dañaron al pueblo. Pero, porque si no se hubiesen robado la elección del 88, perdón, del 2006, no estaría así el país. O sea, si no hubiésemos llegado a los extremos de violencia, yo no hubiese hecho lo de Calderón, de declarar la guerra, ni muchas otras cosas. O sea, pero esa es la historia. Entonces, ¿quién va a resolver ahora lo del presidente Peña? Pues la Fiscalía. Es como el caso del presidente del PRI. Justo lo que le iba a preguntar es que algunas de los temas que han causado ruido, pues es justo el hecho que ya se tenía información de lo de Peña desde Santiago Nieto y ahora, como lo que menciona que vienen las elecciones hacia el Estado de México, pues están mencionando voces priistas que los quieren acorralar para evitar que ellos puedan tener una alianza incluso con el PAN y poder ganar el Estado de México, que es una bastión importante incluso con miras hacia 2024. Peña Nieto se ha dicho que está operando políticamente y electoralmente desde España. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no? Porque eso es mentira, eso no es cierto.
eso periodísticamente hablando, para no seguir mencionando de que se dedican a calumniar, es de manera amable una volada. Lo mencionan los priistas. Claro, no, y los medios. Panistas. No, panistas y todos. Sí. Claro. Claro. Pero es, para decirlo amablemente, una volada. Y para no decir que es una calumnia como muchas otras. Entonces no tiene que ver absolutamente nada. Es así como se dieron las cosas. Un compañero serrano me dice, ya me habían hecho. Sí, desde antes. Sí, preguntas sobre esto. Y no tenemos nada que ocultar. Entonces, por eso le dije, vamos a que venga Pablo aquí, informe. Pero no es una especie, bueno, que responde ante el hecho que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales o amagos para que vean cómo les va. Es lo que ellos dicen. No, nosotros no somos perversos. Nosotros no actuamos de mala fe. El caso, por ejemplo, de ese presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche. De hecho, el fin de semana en el Twitter, la cuenta del Gobierno de México publicó un mensaje en el que se hablaba de fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la Fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche. Sí. Lo que sí les puedo decir de la Fiscalía de Campeche, y hasta donde tengo información, la Fiscalía solicitó a Migración una alerta, la Fiscalía de Campeche. Esa alerta llega el mismo día o un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa, que la verdad pues, está en su derecho, ¿no?, de ir a denunciar lo que quiera, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando regresa, no la aplican cuando sale. Cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder en Migración. Lo hacen con todos. Y entonces ya me informaron de que llenó un formato, tardó 20 minutos y firmó el formato. Por cierto, ese formato no se puede dar a conocer, o sea, todo ese procedimiento,
luego fue creo que aduana, regresó a migración, pidió leer de nuevo el documento, estuvo de acuerdo y él salió a dar a conocer que había estado informando en migración. Entonces es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche. Es una denuncia. Eso es todo. Nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia. Hay que esperar a que la Fiscalía de Campeche resuelva. En el caso de Peña Nieto, ¿no sería esperar a ver qué pasa con las elecciones del Edomex? No, eso la verdad es muy elemental, o sea, es del AMPA del periodismo, pues. O sea, eso debería dar vergüenza. Es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer. Soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato, ¿no? Empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. Yo estaba estudiando cuando Echeverría. No crean que tengo mucha edad. Pero pues los conservadores inmediatamente, ¿no?, buscan la relación para dañar. Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Así contestaba yo cuando me decían en el 2006, pero usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula, porque fíjense, en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores. Con el presidente Lula tenían hasta relación, hasta lo invitaban banqueros y demás a dar pláticas, y era como un modelo a seguir en aquel tiempo. Y el presidente Chávez estaba satanizado. Y entonces me decían, para ver si podían tener seguridad, ¿no?, sobre lo que yo iba a representar de ganar la presidencia, que bueno, la gané, nada más que hubo fraude, como me dijo un campesino en ese tiempo: ganaste
pero no saliste. Pero para darles tranquilidad, lo que esperaban era que yo dijera Lula, y nunca lo dije. Siempre dije soy Andrés Manuel López Obrador. Es lo mismo. Esas comparaciones, ¿no? Cuando murió el comandante Fidel Castro, dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. Hijo, se pusieron los conservadores enojadísimos. ¿Cómo iba yo a comparar a Mandela con Fidel? ¿Y por qué? Bueno, porque Mandela, claro, toda su trayectoria de lucha, 27 años preso, él mismo escribió su autobiografía, la dictó, El largo camino hacia la libertad, pero los dueños del mundo lo aceptaban más que a Fidel, que también para mí es una persona grande, grande. Pero para el mundo occidental y para el conservadurismo del mundo, Mandela sí, Fidel no. Entonces, yo recordaba, eso sí ponlo para terminar, ¿no? Ya lo somos. Una vez llega Mandela a Cuba y va a ver a Fidel. A ver si está el video. Y es muy chistoso porque está Fidel esperándolo sentado y llega Mandela y parado. Creo que Fidel le dice, siéntate. Y Mandela dice, no me voy a sentar hasta que no me diga cuándo va a Sudáfrica. Ya voy a ir, chico, ya voy a ir. No, todos van. Y tú que nos ayudaste tanto, no nos visitas. ¿Ya voy a ir? No, me tienes que decir ahora. Te dice Fidel, bueno, pues entonces me regreso contigo. Me voy contigo. Porque los dos eran grandes. Además que suele pasar de que para algunos hay quienes son más aceptados que otros dirigentes, pero en el panteón de los gigantes, de los grandes del mundo, pues están los dos, como Roosevelt, que voy a ir a ver ahora, que voy a su plaza, y como Churchill, y como De Gaulle, y como muchos otros, grandes, grandes, grandes.
Entonces, todo esto viene por tu pregunta, ¿no? De que nosotros no nos metemos, ¿no?, en politiquería. Van a llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México. ¿Quién va a decidir? Pues el pueblo del Estado de México. A ver, pon, que está interesante. My president. My brother. Presidente, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien Please sit sentarse. down. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, You must tell me when you are coming to South me Africa. tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You see, no, just a moment. No. Un momentito. Es seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide Y nos ha variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitar. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I love you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it que will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very Él soon. se va a las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica. Y era el... Fue interesante, luego fue a ver allá a Sudáfrica y le toca en un homenaje en el Congreso de Sudáfrica. Un día antes se había caído la bolsa en Nueva York y hablan, ¿no?, pues como siempre, ¿no?, los periódicos, la nota, martes negro en la bolsa de Nueva York. Y en el discurso ahí en Sudáfrica dice Fidel: ¿y por qué martes negro? ¿Y por qué no martes blanco? Y se gana el aplauso de todo. Pero bueno, ya me voy. ¿Mande? El secretario de Gobernación comentó hace 3 semanas en Tijuana de que dentro de los acuerdos que se buscaban eran 300,000 visas para migrantes, 150,000 para centroamericanos, 150,000 para mexicanos. ¿Es parte del acuerdo que se va a firmar? Son temas que vamos a tratar, pero no quiero adelantar, víspera. Vamos a ver cómo se dan las reuniones de trabajo. Son acuerdos, desde luego, a partir del convencimiento, del diálogo, de lo que conviene a las dos naciones, a los dos pueblos. Y sí, vamos a tratar el tema migratorio, pero ya ustedes saben cuál es nuestra propuesta. Nosotros lo que queremos es que la migración no sea forzosa. Nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal, y que se llegue a un acuerdo en ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo, tanto
para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos. Y hay algo que se tiene que tomar en consideración. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. La mano de obra, la fuerza de trabajo es igual de importante que el capital. O que la actividad de una empresa. Entonces, si queremos enfrentar la crisis económica, tenemos que producir. La inflación puede originarse circunstancialmente por la pandemia, por la guerra, pero en lo estructural tiene que ver con la falta de producción. Entonces, ¿cómo se produce si no hay fuerza de trabajo? ¿Por qué negar que hace falta fuerza de trabajo, que hacen falta trabajadores? Entonces, esto mismo sucedía cuando el presidente Roosevelt se tienen que ir a la guerra muchos estadounidenses, no hay trabajadores en el campo, se necesitaban jornaleros agrícolas, se necesitaban obreros. Y Roosevelt acepta esa realidad, porque desde entonces mantenían la relación de la migración ilegal como un negocio de traficantes de personas y también de empleadores sin escrúpulos que podían tener indocumentados porque les pagaban menos o porque los podían correr cuando quisieran. ¿Sí? Entonces, no se aceptaba la legalización. ¿Qué pasa con el presidente Roosevelt? Firma aquí, en esa visita a Monterrey, el programa Bracero. O sea, se acepta que necesitan fuerza de trabajo y van mexicanos a ayudarle, no solo a producir alimentos, sino a construir el ferrocarril en Estados Unidos. Son otros tiempos, pero hay circunstancias parecidas. Entonces, ¿por qué no dar ese paso? Que van a dar el grito en el cielo, van a poner el grito en el cielo los conservadores. Y es como si yo aquí no hiciera nada, no cambiáramos el horario de verano
porque ponen el grito en el cielo los financieros. O no ayudáramos a los pobres porque los conservadores hablarían de paternalismo, de populismo. No, sin arrojo no hay porvenir, sin cambios de fondo no se resuelven los problemas. Se requiere transformaciones. Ese es el planteamiento, o sea, vamos a cambiar. Y que no acepta Rubio, ¿cómo se llama? Marco Rubio, que no acepta, ¿cómo se llama el de Texas? Ted Cruz, o el gobernador de Texas. Pero lo que hay que pensar es en el bienestar de todos los estadounidenses y de todos los mexicanos, lo que conviene a la mayoría de la gente y lo que conviene a las naciones, cómo salir de la crisis, cómo enfrentar la inflación. Para eso es el gobierno, no para estar viendo qué va a decir Junco aquí, otros personajes. Bueno, ya, nos vamos a ver aquí, de regreso. El jueves nos vemos. Pendiente.